Cordial saludo, continuando con este ciclo de formación en la emergencia, vamos a hablar sobre nociones básicas de asistencia respiratoria mecánica. Como su nombre lo indica, la asistencia respiratoria mecánica hace parte del soporte vital de un paciente en estado crítico y si bien no es una terapéutica como tal para una enfermedad en particular, posibilita la recuperación de pacientes con insuficiencia respiratoria grave u otras fallas orgánicas que requieran sustitución de la función ventilatoria. Por ejemplo, un paciente que ingresa con una neumonía grave, si bien el ventilador mecánico no le va a curar la neumonía, le va a dar soporte para que el paciente pueda recuperarse y pueda hacer efecto el antibiótico, pueda desinflamar el pulmón y mientras tanto el ventilador lo que va a hacer es sostener la función vital global del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones de la asistencia respiratoria mecánica o de conectar a un respirador al paciente? Bueno, la insuficiencia respiratoria, que puede ser tipo 1 o hipoxémica, como el caso de la neumonía, insuficiencia respiratoria tipo 2, en el caso del EPOC, que predomina la hipercapnia, en pacientes con compromiso neuromuscular severo, como el caso de síndrome de Guillain-Barré o de enfermedades neurológicas que imposibiliten la contracción de los músculos intercostales o el diafragma, también la hipertensión endocraniana, el tórax inestable, pacientes que tengan deterioro del sensorio con Glasgow bajo, o pacientes con shock. El shock, cuando tienen alta dosis de vasopresores o de soporte inotrópico, requieren ventilación para disminuir el aporte del gasto cardíaco que va a los músculos respiratorios y de esta manera mejora la perfusión global del paciente. O en otros pacientes, por ejemplo, que necesiten tener la vía aérea protegida, como los quemados, los pacientes con vómitos incoercibles o pacientes con alto riesgo de broncoaspiración. ¿Cuáles son los objetivos? Revertir la hipoxemia, revertir la hipercapnia, disminuir el consumo de oxígeno sistémico como en los casos de shock, disminuir la presión intracraniana en los casos de hipertensión endocraniana o en el tórax inestable, estabilizar la pared torácica. Bien, para comprender la RM debemos primero comprender la respiración. La respiración es un proceso dual que consta de dos fases, la inspiración y la expiración. Habitualmente la inspiración es un proceso activo en el cual hay contracción de los músculos intercostales, contracción del diafragma y generación de una presión pleural negativa que por efecto de diferencia de presión produce que el aire entre de un lugar de la atmósfera en la que hay mayor presión a la presión negativa de la pleura. Durante la expiración se relajan los músculos intercostales, desciende la reja costal, se relaja el diafragma y hay una expiración. Ahora bien, durante la ventilación mecánica, este juego de presión se invierte, porque ya no hay una presión pleural negativa, el paciente está sedado, está anestesiado, no hay movimientos ni contracción muscular, por tanto, la presión ahora va a entrar a aire positivo. Si yo pudiera graficar una curva de presión-tiempo con el respirador, en la medida que pasa el tiempo y comienza la inspiración y la entrada de aire, va a haber un incremento de la presión dentro del pulmón hasta alcanzar un pico, que es la presión pico. Posteriormente, el aire se distribuye a nivel alveolar. Cuando los alveolos están llenos, se produce una presión que se llama la presión meseta o la presión plató, que no es sino un indicador del aire en la presión del alveolo. Y posteriormente de la expiración, el pulmón no queda completamente vacío y lo que queda es la PIP o presión del final de la expiración. Estos son los juegos de presiones que se dan durante la ventilación mecánica. Ahora bien, ¿qué hago para conectar a un paciente o para dar soporte ventilatorio a un paciente? Lo primero es verificar que el respirador esté andando, que el paciente ya esté correctamente intubado, que tenga criterios de necesitar soporte ventilatorio. Y en el ventilador que tenemos en la guardia, que es un Neumovent, lo que va, una vez encendamos el ventilador, es a darnos esta pantalla en la cual nos pide que setemos el peso, si es un adulto o un niño, y el volumen que vamos a administrar. Posteriormente, el circuito te va a pedir una calibración, le das a aceptar con la perilla y empieza la calibración. ¿Qué modo vamos a elegir? Vamos a elegir el modo de volumen control. En el volumen control le vamos a decir a nuestro respirador cuánto volumen queremos que entre en el pulmón. Este volumen se calcula de acuerdo al peso teórico, no al peso del paciente. Peso teórico, talla menos 105, es decir, si mide 1,80 menos 105 sería 75. 75 por 8 te va a dar aproximadamente el volumen que necesita tu paciente.
salvo que el paciente tenga una neumonía bilateral o EPOC, en ese caso se titula a menor, a 6 mililitros por kilo. Una frecuencia respiratoria fisiológica de 16 a 19, una fracción inspirada de oxígeno que siempre en guardia vamos a comenzar al 100% y posteriormente, si se puede, la vamos titulando descendientemente. Y la PIP, que es esta presión al final de la expiración, que vamos a comenzar con 5. Un tiempo inspiratorio de 1 segundo y la sensibilidad, que es simplemente una función que tiene el respirador de permitir al paciente disparar una respiración si es que acaso se superficializa un poco por disminución de la analgesia o porque se apagan las bombas. El paciente puede disparar su propia respiración con una sensibilidad ajustada. Si la sensibilidad está muy alta, el paciente no va a poder respirar, y si está muy baja, el respirador va a disparar solo. Entonces siempre elegir 1 litro por minuto. Esta es la primera pantalla. Después de que lo encendemos y lo calibramos, vamos a elegir una ventilación controlada por volumen y posteriormente empezamos a setear. Elegimos inicialmente el volumen, aproximadamente es entre 450 y 500 mililitros para un paciente de 70 y 80 kilos. El tiempo inspiratorio siempre 1, cuidando la relación que hay entre el tiempo que se demora para inspirar y el tiempo que se demora para expirar. Siempre debe haber por cada tiempo inspiratorio dos tiempos expiratorios para que el pulmón pueda sacar correctamente el aire durante la expiración. Y eso se setea básicamente con la frecuencia, que puede ser entre 16 y 20, como dijimos, y el tiempo inspiratorio. Eso nos va a dar indirectamente el tiempo IE. Siempre recordar que esté 1-2, o en el paciente POC 1-3, porque el paciente POC necesita un poco más de tiempo para expirar. La PIP, que para comenzar entre 5 y 8 está bien. La sensibilidad, que como ya dijimos, debe estar en 1. Y la FIO, que siempre comienza en 100. Cuando todo está, le damos a esta perilla, la presionamos y el ventilador va a comenzar. Posteriormente debemos monitorizar que el paciente debe estar saturando correctamente, normotenso, adecuadamente sedado con infusiones de mantenimiento de propofol, midazolam y fentanilo como analgésico, y a los 10 minutos de ventilado debería tomarse un gas para ver si esos parámetros son correctos y el paciente está adecuadamente ventilado. Como términos generales, deberíamos vigilar que la pico esté menor a 40, que la meseta esté entre 30 y 25, que el volumen minuto esté entre 8 y 12, y que las curvas sean unas curvas normales, con una relación IE entre 1 y 2 y un control radiográfico post-intubación. Con esto podríamos decir que podríamos estar completando un seteo básico de nuestro respirador mecánico, y en la guardia siempre vamos a comenzar con volumen control, que permite una mejor monitorización. Gracias.